Muchas gracias, Chema, por tu presentación. Lo primero que quisiera decir es que, efectivamente, como ha dicho Chema, pues vamos a dar un salto en el tiempo, porque si bien pues, el programa del Congreso se centra en el comienzo de en los inicios del comienzo independentista, pues parece pertinente que en plena celebración del bicentenario de las independencias pues se haga algún tipo de reflexión o cuando menos de alusión a los primeros centenarios, es decir, a hace 100 años justos, pues igualmente que detrás de mi intervención el profesor Pacimiño va a abordar la celebración de los bicentenarios, es decir, desde una perspectiva muy contemporánea, ¿no? Con lo cual, a lo largo del mismo día, pues habremos tenido pues una visión, aunque sea rápida, de tres momentos cronológicos que tienen que ver en realidad con un mismo proceso, ¿no? Lo primero que quiero advertirles y también ahorrarles, porque pues aparecerá luego en el texto escrito, es decir que el tema no es original, ha sido tratado ya en otras oportunidades, aunque de manera tangencial, en algunas ocasiones de manera más monográfica, pero como no podía ser de otro modo, las historiografías latinoamericanas y también las de otros lugares fuera de América Latina, pero que nos ocupamos al estudio de la historia de América, cualquiera que sea su perspectiva de enfoque, pues han tomado en muchas ocasiones este momento de los centenarios de los distintos países americanos como un punto de inflexión, es decir, como un antes y como un después, antes y después del centenario. En algunas ocasiones incluso han tomado los centenarios como el eje de un discurso, sobre todo en las obras dedicadas a los nacionalismos, ya sea en perspectiva histórica, sociológica, antropológica, desde la ciencia política, e incluso también desde otras perspectivas, pues hoy muy de moda, ¿no? Como por ejemplo los estudios relacionados con las manifestaciones artísticas, con las alegorías, con la historia del arte, etcétera, para las cuales los centenarios pues, ofrecen realmente un objeto de estudio realmente interesante. El periodo en el que se celebran los centenarios a comienzos del siglo XX coincide, con 10 años de diferencia, obviamente, con el periodo de las independencias, es decir, es un periodo tan laxo como el de las propias independencias. Hay celebraciones de los centenarios a partir de 1910 y el tema cunde hasta 1930, si tomamos en consideración la última constitución, que es la Constitución de Uruguay, la conmemoración de esa primera constitución, con lo cual es un tiempo largo, ¿no? Encima existe pues esa extraordinaria variedad de qué se ha venido a entender por momento fundacional en cada uno de los países americanos, pues la mayoría de ustedes saben bien que en algunos lugares fueron tomados como referencia del hecho fundacional los gritos independentistas, los llamados gritos independentistas, en otros casos la constitución de las primeras asambleas constituyentes, valga la redundancia, en otros casos las primeras constituciones. Ha habido lugares incluso que lo que se celebra es la batalla más importante contra el realismo, y esta diversidad en algunos países es realmente extraordinaria, ¿no? Un caso paradigmático, por ejemplo, es el de Uruguay, porque se tuvo que independizar varias veces de varias maneras distintas, con lo cual se celebran hasta 3 centenarios diferentes. En México saben ustedes que se celebra en 1810, se celebra en 1910, también se celebra en 1921. En Colombia, dependiendo de si estamos hablando de Cartagena o si estamos hablando de Bogotá, el momento de la independencia también es tomado pues en distintos momentos y, lógicamente, pues no es posible en un breve espacio de tiempo acometer pues lo que significaron todas estas celebraciones y además la gran variedad de matices que tuvieron. Con lo cual, sin desdeñar otros casos, por supuesto, me voy a centrar fundamentalmente en el caso de la Argentina, ¿no?
En la Argentina también, aunque su independencia no fue declarada formalmente hasta 1816, la conmemoración del emblemático 25 de mayo de 1810 fue la que fue tomada realmente como referencia oficial, como referencia oficial de los actos conmemorativos del centenario. Es decir, cuando en la Argentina se habla del centenario, se habla realmente de 1910. En todos los países en los que se celebraron, la celebración de los centenarios supuso, obviamente, pues como cualquier conmemoración, un espacio para la recuperación de la memoria, un espacio para el análisis, para la reflexión, para la recuperación de un legado nacional, que no estuvo reñido incluso con la aparición de una cierta conciencia iberoamericana a la altura de comienzos del siglo XX. Y en muchas ocasiones estos centenarios estuvieron acompañados de exposiciones universales que en realidad, como acontecimientos nacidos al calor de las tesis del positivismo que imperaba entonces e impulsadas desde los aparatos del Estado, constituyeron un verdadero síntoma de modernidad cultural. En mi caso, hoy, para hacer estas miradas variadas al centenario argentino, quiero advertir que han sido elaboradas a través de la lectura de textos producidos exclusivamente en 1910, es decir, a la altura del propio año del centenario, a través de una serie de textos, por un lado, de fuentes, mejor dicho, de fuentes, por un lado, argentinas y, por otro lado, españolas, para ver los puntos de interés de estas miradas, pero siempre centrados en producción del propio año de 1910. En este aspecto al que antes me refería, de que los centenarios fueron concebidos con el deseo de mostrar al mundo el progreso y la modernidad de los países latinoamericanos, yo creo que Argentina, menos que cualquier otro país, representó una excepción. Aún contando con numerosísimas alusiones al pasado, repletas de referencias patrióticas, por ejemplo, a la altura de 1910, tiene lugar una reedición extraordinaria de obras históricas referidas pues, a documentos, de colecciones documentales realmente importantes para la historia argentina. En paralelo de esta recuperación del pasado, las celebraciones centenarias de Buenos Aires estuvieron dominadas por el deseo de mostrar al mundo la condición de país moderno encarrilado al tren del progreso, aunque realmente en muchas ocasiones esto no estuviera del todo acorde con la realidad. Esta idea, por ejemplo, se hacía patente en el mensaje que el presidente Figueroa Alcorta hacía al Congreso argentino en mayo, el mes de las celebraciones de 1910, en el que decía, y me van a perdonar que abuse un poco de la lectura, precisamente por la gran cantidad de textos que creo que conviene citar, en el que el presidente decía: la situación del país es excepcional aún con relación a sus mejores épocas y su índice de prosperidad se halla a la altura del mayor coeficiente entre las naciones en el primer centenario de nuestra gloriosa emancipación. Detrás de todo ello, obviamente, del mensaje presidencial, como de otros aspectos que voy a comentar, se encontraba una intención de clara labor propagandística, de defensa de los valores patrios, de modernidad, de progreso, con las que Argentina quería mostrarse al mundo en una fecha tan señalada. Así, por ejemplo, desde el punto de vista editorial, tuvieron lugar una cantidad de producción que, bajo títulos pues, parecidos, como La Argentina en su primer centenario, como Álbum gráfico de la República Argentina, o como La Argentina y sus glorias, etcétera, todas ellas en 1910, decían cosas como contribuir a divulgar por el mundo entero estas verdades, demostrar de gráfica manera y reunidas en un mismo libro las bellezas y las riquezas de la República Argentina, así como sus portentosos progresos que hemos realizado en la primera centuria de la existencia de esta nación libre y soberana, es la misión que nos ha encomendado la historia. Repetimos en cada momento y al repetirlo confirmamos una verdad incuestionable, que somos pocos conocidos en el resto del mundo y que debemos de poner ante los ojos de los hombres de todas las razas las riquezas, las bellezas de nuestro país y la prueba moral de nuestro progreso intelectual y material. Algo de este espíritu
de los libros oficiales, de los libros que se encomendaron precisamente expresamente para la celebración del centenario, se detecta también en algunas de las producciones literarias surgidas durante esos años. Por ejemplo, la escritora alemana, o de origen alemán, mejor dicho, Ada Maria Alfheim, una feminista, además iniciadora de los primeros movimientos de mujeres en la Argentina en ese momento, en una de sus narraciones más conocidas del pasado, cuentos, episodios de la vida argentina, dedica precisamente una serie de relatos que cronológicamente se sitúan entre 1810 y 1840. Pero en el prólogo, la escritora progresista también se encargaba de subrayar: hoy cambian las notas de guerra por una sinfonía de gloria y de paz, raudal que se difunde por los campos y ciudades y se conmueve en cada hogar. Magnifícase el recuerdo y vibra el patriotismo por la obra fecunda y el grandioso anhelo de futuro de la Argentina. Precisamente de esta magnificación del recuerdo de la que habla Ada Alfheim se percibe en la mayor parte de los textos históricos que la Comisión Nacional del Centenario publicó en la Argentina en ese momento y que estuvieron dominados por la exaltación hagiográfica y por la sublimación del pasado. Se percibe incluso en las monografías de los mejores historiadores de aquel momento en la Argentina, como por ejemplo José Arturo Scotto, uno de los grandes recopiladores de la documentación de la independencia, en el que en su obra afirmaba: próximo el centenario de la Revolución de Mayo, creemos que el mejor homenaje es tributar a nuestros antepasados, es hacerlos conocer en sus palabras patrióticas, en sus actos descollantes y presentar como ejemplos a las generaciones argentinas actuales y futuras las vidas de aquellos varones que nos precedieron en la tarea de crear la nacionalidad. La apelación a la juventud como una promesa de futuro fue una constante en torno al centenario en la Argentina. En reciprocidad, esta, o al menos una parte de esta juventud, respondió con entusiasmo patriótico, colaborando con iniciativas propias, tanto en los medios nacionales como en medios más restrictos, en medios más locales. Por ejemplo, la Comisión Nacional de la Juventud Pro Centenario auspició un folleto llamado La Junta de Mayo, una síntesis histórica, pero también otras comisiones más pequeñas, como la Comisión Vecinal de la Parroquia de Flores, de barrios concretos, de lugares concretos, o la Juventud Pro Centenario de la Circunscripción de Las Heras, concibió obras donde se insertaban, por ejemplo, oraciones patrióticas como la que sigue. Salve, nación de Mayo, llena eres de gloria, patria de redención, bendita seas, que marchas con la frente siempre altiva hacia el grandioso fin de tus destinos, invicta, triunfadora, en la vanguardia siempre de los pueblos de nuestra grande América. Y sigue más o menos en esta línea. A esta juventud argentina, heredera de las virtudes, entre comillas, y afanes de las generaciones que fundaron la patria, fue dedicada también la obra de Juan Alsina, titulada La inmigración en el primer siglo de la independencia. Intencionadamente concebida esta obra también como un homenaje al centenario. El tema en ella tratado no era, por cierto, un asunto menor, ya que la inmigración, que en Argentina cobró verdadera carta de naturaleza en términos masivos desde la década de los 80 y que en torno al centenario se encontraba en su máximo apogeo, planeaba realmente sobre todos los aspectos de la vida argentina. La Argentina recibía a la altura del centenario una media de 170.000 inmigrantes anuales que, espoleados por el atractivo del país, hacia el cual se hacía una extensa propaganda a través de libros, folletos, etcétera, pues llegaban al país y se incorporaban precisamente